En este video vamos a analizar el comportamiento de la dinámica de sistemas de segundo orden. Como se puede observar, los sistemas de segundo orden provienen de una descripción matemática a través de ecuaciones diferenciales de segundo orden, es decir, aquellas ecuaciones diferenciales que contienen hasta segundas derivadas. Y en forma de Laplace simplemente son de segundo orden debido a que el denominador de la función de transferencia es un polinomio de grado 2, lo que indica que este tipo de sistemas obviamente tendrán dos polos en nuestro plano complejo. Aquí podemos observar la forma genérica de un sistema de segundo orden, pero lo más importante es observar la forma estándar, ya que esta es la que me identifica los diferentes parámetros que caracterizan a los sistemas de segundo orden. Entre ellos tenemos la K, que la denominamos como ganancia estática y tiene la misma función de los sistemas de primer orden. Omega n, que es la frecuencia natural no amortiguada, frecuencia angular en radianes por segundo. Tenemos la letra griega Z, que es este pequeño garabato que se ve ahí, y ese Z es el factor de amortiguamiento relativo, el zeta, y el sigma, hablamos del factor de atenuación, que es igual a la multiplicación del factor de amortiguamiento por la frecuencia natural, es decir, zeta por omega n. También contamos con una WD, que es la frecuencia natural amortiguada, en donde vemos que es igual a la multiplicación de omega n, frecuencia natural no amortiguada, por la raíz cuadrada de la diferencia entre 1 y zeta al cuadrado. Eso quiere decir que uno, tan solo observando la función de transferencia de un sistema de segundo orden, puede identificar la ganancia, el factor de amortiguamiento relativo y la frecuencia natural no amortiguada. Y una vez conocidos estos parámetros, puede calcular la atenuación y la frecuencia natural amortiguada. Quiero, antes de entrar en materia con los comportamientos dinámicos, que pues simplemente observemos cómo es el comportamiento de estos sistemas a partir del valor de zeta. Es decir, acá podemos observar que existen cuatro comportamientos de acuerdo al valor de zeta o del factor de amortiguamiento relativo, y son los siguientes. Si dentro del sistema tenemos un valor de zeta igual a 0, queriendo decir con esto que en la ecuación característica del sistema, que es la del denominador, este factor que contiene la s se hace 0, debido a que zeta es igual a 0, y solamente me quedan dos factores o dos términos, que son s cuadrado y omega n cuadrado. En ese caso, al ser zeta igual a 0, y aquí tenemos un ejemplo de un sistema de esos, observen que existe solamente s cuadrado y omega n cuadrado, ¿sí? Entonces, eso hace que este tipo de sistemas me arrojen dos polos complejos conjugados ubicados sobre el eje imaginario. Esto, si recordamos los criterios de estabilidad de acuerdo a la posición de polos, hace que el sistema sea críticamente estable, y como respuesta en el tiempo obtendremos un sistema que oscila de forma permanente sin ninguna envolvente alrededor de los puntos máximos y mínimos, y pues como se puede observar, es un sistema que no tiene amortiguación, sino que oscila permanentemente. Otra cosa sucede es si ese valor de zeta está entre 0 y 1. En este caso ya están completos los tres parámetros, los tres términos en la ecuación característica,
Y estos tipos de sistemas me arrojan como resultado dos polos complejos conjugados, pero en la parte izquierda del semiplano. Es decir, mientras que con un θ igual a 0 la parte real de los polos es 0, con un θ entre 0 y 1 ya tenemos una parte real que se encuentra ubicados esos polos y su parte real está a la izquierda del semiplano, es decir, una parte real negativa, lo que me indica que ya el sistema es estable y me responde con una amortiguación, como pueden observar acá en la figura, en donde al final pues el sistema se estabiliza, responde con un sobreimpulso y poco a poco va estabilizándose hasta llegar al valor final, que debe ser pues idealmente igual al set point. Este tipo de sistemas, que son los más comunes en nuestra práctica, en nuestra vida real, son los famosos sistemas subamortiguados. Ahora bien, el otro caso es cuando θ es igual a 1. En ese caso pues el sistema me arroja dos polos que están ubicados a la izquierda del semiplano y tienen el mismo valor real sin parte compleja. Eso hace que el sistema sea críticamente amortiguado y la respuesta es una especie de exponencial muy suave, como se observa en la gráfica. Finalmente, si el θ tiene un valor mayor a 1, entonces tendríamos dos polos con parte real negativa y sin parte compleja, y eso me da un sistema sobreamortiguado, es decir, un sistema cuya respuesta es muy amortiguada y por lo tanto se parece mucho a un sistema de primer orden. Aquí en la diapositiva ustedes ven cada caso con un ejemplo de función de transferencia que más adelante vamos a aprovechar para dibujar en el MATLAB. Bien, primero que todo hagamos una parte matemática que me interesa que conozcan, y es la siguiente. La ecuación característica, como todos vimos ahí en las diapositivas, siempre viene de la forma s cuadrado más 2 veces θ por omega n s más omega n al cuadrado. Esta es la ecuación característica de los sistemas de segundo orden. Y recuerden, por teoría de control, que la ecuación característica es la que me arroja a mí dónde están ubicados los polos. Bien, para poder saber dónde están ubicados los polos, pues simplemente lo que hacemos es igualar esta ecuación a 0. Entonces, igualamos la ecuación a 0. Y utilizamos la famosa fórmula cuadrática. Recordemos la fórmula cuadrática, ¿cierto? Que cuando yo tengo una ecuación de segundo grado, por ende tendré dos soluciones. Esas dos soluciones pueden ser ambas iguales, pueden ser diferentes y pueden ser complejas conjugadas. Eso es lo que me identifica a mí en un sistema de segundo orden, si el sistema puede ser sin amortiguación o puede ser subamortiguado, críticamente amortiguado o sobreamortiguado. Precisamente en la ubicación de esos polos, como ya vimos en la diapositiva. Entonces recordemos a manera de una memoria matemática como la fórmula cuadrática: menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2bca. Recordando que la fórmula general de una ecuación cuadrática viene siendo ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Por lo tanto tendremos que comparar
estas dos ecuaciones, la forma general y la forma estándar de un sistema de segundo orden, de la ecuación característica de un sistema de segundo orden. Pues todos podemos ver claramente que A es igual a 1, que B viene siendo el factor 2 por zeta por omega n, vendría siendo B, y C viene siendo el cuadrado de omega n, haciendo la comparación. Por ende, los polos, el par de polos, ¿cómo se hallan? Pues reemplazando, ¿cierto? Reemplazando acá, recordemos, menos B sería menos 2 zeta por omega n, más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Podemos escribir de una vez el resultado de b cuadrado, ¿cierto? 4 por zeta al cuadrado por omega n al cuadrado. Obviamente menos 4 por a y por c, o sea, sería 4 por a que vale 1 y por c que sería omega n cuadrado. Todo esto sobre 2 por a, que es 1, entonces me queda 2. Observen que aquí obviamente podemos simplificar. De aquí podemos sacar fácilmente un factor común que sería 4 omega n cuadrado. Me quedaría de la siguiente manera: menos 2 zeta omega n más o menos raíz cuadrada. Entonces, lo que les decía, factorizamos, ¿no? Factorizamos 4 por omega n cuadrado. Y eso me queda factor de ¿qué? Miremos. De sigma cuadrado, ¿cierto? De sigma cuadrado menos 1. Menos 1. Todo esto vendría quedando sobre 2. Bien, pues de aquí podemos sacarle la raíz cuadrada a este término, 4 omega n cuadrado, para que eso me quede igual a menos 2 zeta omega n más o menos. Al sacar de la raíz cuadrada de ese término me quedaría 2 por omega n. Y me quedaría por dentro raíz de zeta al cuadrado menos 1. Sobre 2. Fácilmente podemos de una vez simplificar ese 2, ¿cierto? Simplificarlo. Y me queda finalmente que los dos polos, ¿dónde van a estar ubicados? Menos zeta omega n más o menos omega n por la raíz cuadrada de zeta al cuadrado menos 1. Bien, ahora de aquí este determinante, recuerden que zeta por omega n viene siendo lo que nosotros llamamos el factor de atenuación, sigma. Mientras que omega n por esto es lo que nos llamamos como la frecuencia amortiguada. Frecuencia natural amortiguada. Ahora se pueden presentar varios casos para esta determinante y son los siguientes. Yo tengo raíz cuadrada de zeta al cuadrado menos 1. Para que esta raíz no sea negativa, necesitamos obligatoriamente que zeta sea mayor a 1. ¿Sí? Entonces, si zeta es mayor a 1, entonces la raíz es positiva. Si zeta es igual a 1, pues sencillamente la raíz tiende a 0, o mejor dicho, se vuelve 0. Y si zeta es menor que 1, entonces esta raíz, que inicialmente es raíz de zeta cuadrado menos 1,
ahora tenemos que, como cita es menor a 1, esta raíz me va a dar una raíz negativa. Pero recuerden ustedes que cuando tenemos raíces negativas, entonces quiere decir que la respuesta a esta raíz es un número complejo. Entonces aquí me va a quedar un número complejo que va a ser j, y me quedaría raíz de 1 menos cita al cuadrado. Es decir, recuerden que j es la raíz de menos 1. Cuando yo introduzco raíz de menos 1 acá, pues obviamente estos dos términos van a quedar invertidos. Entonces ahora no va a ser cita cuadrado menos 1, sino 1 menos cita cuadrado. Y eso indica ahora que la raíz es positiva, pero que al colocarle j me está multiplicando por la raíz de menos 1. Para que lo vean más claro, vamos a descomponer esto. Es decir, vamos a escribir esto como raíz de menos 1. O sea, en pocas palabras, es como si yo tuviera raíz de menos 1 por raíz de 1 menos cita al cuadrado. ¿Sí? Entonces, al multiplicar dos raíces, no se les olvide que al multiplicar dos raíces, pues lo que hacemos es multiplicar los dos términos, ¿no? Y al multiplicar esos dos términos es que devolvemos a este valor. La conclusión es que este tipo de sistemas dependen del valor de cita. Si cita es mayor a 1, si cita es mayor a 1, me queda una raíz positiva. Al quedarme una raíz positiva acá, eso hace o quiere decir que esto me va a dar un número cualquiera, que al multiplicar por omega n pues me va a quedar otro número, y al sumar con esto me va a quedar un número real sin parte compleja. Si cita es igual a 1, esto se hace 0 y me queda de la misma forma un número real sin parte compleja. La única forma de que los polos de un sistema de segundo orden sean polos con parte tanto real como imaginaria es que cita sea menor a 1 o que cita sea igual a 0. ¿Sí? Que sea menor a 1 o que sea igual a 0. Entonces aquí podemos observar que cuando cita es, a ver, si cita es igual a 0, bueno, faltó ese caso, ¿no? Estudiémoslo, ojalá me quepa acá. Este caso. Si cita es igual a 0, pues aquí esto se convertiría en 0 y me quedaría raíz de menos 1. Y obviamente esa raíz de cita cuadrado menos 1 me va a quedar simplemente en raíz de menos 1. Y raíz de menos 1 es j. ¿Sí? Lo que quiere decir que aquí tenemos las diferentes respuestas y las diferentes ubicaciones de los polos de la siguiente manera. Vamos acá a borrar un poco. Y vamos a escribir los diferentes casos y cómo quedarían la ubicación de los polos, que es lo que me interesa. Entonces los casos vienen así. Entonces tenemos, si cita es igual a 0, si cita es igual a 0, los polos van a estar ubicados en menos cita, perdón, si cita es igual a 0, si cita es igual a 0, esta parte también tiende a ser 0, y lo único que me quedaría
lo único que me quedaría serían polos ubicados en más o menos, es por acá, me van a quedar polos ubicados en más o menos j omega n, ¿sí? Porque esto se hace 0, esto se hace 0, entonces me queda solamente más o menos, y esta raíz se convierte en j, entonces me queda j por omega n. Si zeta es igual a 1, entonces si zeta es igual a 1, pues ya vimos que la raíz se cancela, y por lo tanto los polos solamente van a quedar en menos omega n. ¿Por qué? Porque zeta es igual a 1, entonces esta parte real me quedaría menos omega n, por multiplicado con 1 me da menos omega n, y si zeta es igual a 1, esta raíz es 0, lo que hace que todo este término se cancele, que me queda solamente menos omega n. Ahora si zeta es mayor a 1, entonces los polos me quedan en menos sigma omega n, si es mayor a 1, más o menos omega n por la raíz cuadrada de zeta cuadrado menos 1. Recuerden que este zeta es mayor a 1 y por eso la raíz queda así. Pero si zeta es menor a 1, entonces los polos quedan menos zeta por omega n más o menos omega n, pero ya aquí cambiaría a 1 menos zeta cuadrado, y obviamente aquí iría la j, ¿no? Entonces, observen cómo quedan los casos. Ahí están los 4 casos que veíamos en la diapositiva, pero ya explicados de manera más profunda y de forma matemática para que ustedes comprendan de dónde sale la posición de los polos en cada caso. Entonces, como pueden observar, si zeta es igual a 0, hablamos de dos polos. Miremos acá, por favor. Si zeta es igual a 0, hablamos de dos polos complejos conjugados. Mírenlo acá. Dos polos complejos conjugados sin parte real, es decir, la parte real es 0, lo que quiere decir que están ubicados sobre el eje imaginario, como se puede ver en las diapositivas, y cuyo valor de los polos son omega n, y esta j indica que son complejos conjugados. Si zeta es igual a 1, observemos en la diapositiva que si zeta es igual a 1, entonces solamente me queda acá menos omega n. Observen, dos polos ubicados en menos omega n, ahí está, parte real negativa. Si zeta es mayor que 1, entonces vemos el caso del sistema sobreamortiguado, y me quedan ya polos que tienen parte real solamente, porque aquí no se vuelve complejo, ya que esta raíz queda positiva y todo esto se vuelve un solo número. Entonces esta es la ubicación de los polos, como lo pueden ver acá, ¿sí? Y al no tener nada complejo, pues quiere decir que todo esto son polos solamente reales, pero en la parte izquierda. Y si zeta es menor a 1, que es el sistema subamortiguado y el que tal vez más nos vamos a encontrar en la vida real, entonces los polos van a tener parte real y parte compleja. Se invierte la raíz y aquí tenemos nuestra parte compleja, ¿sí? Y entonces ahí tenemos una parte real y dos polos complejos conjugados, como podemos ver acá, dos polos complejos conjugados para un sistema subamortiguado. Ya miraremos entonces ahora la respuesta escalón para sistemas de segundo orden, y vamos a tomar dos casos nada más. Inicialmente, el caso subamortiguado y el caso sin amortiguación. Ya sabemos que la entrada de escalón es 1 sobre s, un escalón unitario, y que se multiplica por esta función de transferencia para encontrar la señal de salida en Laplace. Como ustedes pueden recurrir a tablas de transformadas, simplemente voy acá a relacionar
la transformada inversa de Laplace para que la expresión de salida me quede en función del tiempo. Y aquí vamos a comprender, aquí es donde vamos a comprender por qué se le llama a omega n frecuencia natural no amortiguada y por qué a omega d se le conoce como la frecuencia natural amortiguada. Cuando yo introduzco una señal escalón a un sistema de segundo orden, si el sistema es subamortiguado, la expresión en el tiempo en la salida es esto. ¿De dónde sale esto? Aplicar la transformada inversa de Laplace, simplemente. Y si notan ustedes, la respuesta es una respuesta oscilatoria. Observen que tiene cosenos y senos. Es una respuesta oscilatoria y la combinación de cosenos y senos hace que el sistema vaya decayendo. Y si pueden observar cuál es la frecuencia de ese coseno o de ese seno, se van a dar cuenta que la frecuencia es omega n por la raíz de 1 menos zeta cuadrado. ¿Sí? Omega n por la raíz de 1 menos zeta cuadrado. Y todos recordamos que este omega n por raíz de 1 menos zeta cuadrado es lo que se conoce como WD, es decir, frecuencia natural amortiguada. Y esto pues es lo que se conoce como el factor de atenuación. Claro, eso quiere decir que esta respuesta es una respuesta amortiguada y la frecuencia en la cual amortigua es esa omega d. En cambio, si zeta es igual a 0, observen que la respuesta en el tiempo solamente contiene una frecuencia que es omega n. También es, digamos, amortiguada, pero acuérdese que zeta igual a 0 me da una respuesta oscilatoria. Esa respuesta oscilatoria me describe un coseno. ¿Sí? Me describe un coseno. Recuerden, la respuesta oscilatoria cuando zeta es igual a 0 me describe simplemente una señal cosenoidal. Esa señal cosenoidal tiene una frecuencia llamada omega n, como pueden ver acá en la respuesta en el tiempo. Vuelvo y repito, todo esto, estas respuestas en el tiempo salen de aplicar la transformada inversa de Laplace de estas funciones de transferencia cuando aplicamos señal escalón u otra señal. Entonces observen que la frecuencia del coseno es omega n. Y como cuando zeta es igual a 0 no hay amortiguación, entonces por eso a la frecuencia omega n se le conoce como frecuencia natural no amortiguada. Esa sería la respuesta para sistemas subamortiguados y sistemas sin amortiguación. Ya para el sistema críticamente amortiguado, que es cuando zeta es igual a 1, y sobreamortiguado, que es cuando zeta es mayor a 1, entonces aquí tenemos las respuestas en el tiempo. Bien, la idea es que nos enfoquemos en los parámetros de una respuesta escalón, pero en sistemas de segundo orden subamortiguados, que son los sistemas más comunes. Este tipo de sistemas que son subamortiguados, ya vimos cómo se comportan. Entonces tienen una serie de parámetros que los identifican. Uno es el tiempo de subida, que es el tiempo transcurrido entre el 0 de la señal y el 100%, o entre el 10 y el 90% del valor final. Un tiempo de retardo que va entre el 0 y el 50%, un tiempo pico que va entre el 0 y el tiempo en el cual la señal alcanza el máximo valor, un sobreimpulso, y un tiempo de establecimiento que es cuando el tiempo que dura estabilizándose la señal, que se toma con un rango de 2 o 5% alrededor del valor final. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la señal caiga en esa banda, en donde ya no se sale del 2, es decir, cuando la señal ya no difiere del punto de referencia, un 2 o un 5% no se sale de ahí,
entonces ya ahí se considera el tiempo de establecimiento y se considera que el sistema ya es estable. Aquí teníamos algunos ejemplos y vamos entonces a tomar el ejemplo del sistema subamortiguado con esta función de transferencia, 9 sobre s cuadrado más 2s más 9, y vamos a analizar. Entonces tenemos nuestro sistema. Entonces recordemos la forma estándar, k por omega n cuadrado sobre s cuadrado más 2 zeta omega n más omega n cuadrado. Aquí me faltó por s. Si yo tengo una función de transferencia que es 9 sobre s cuadrado más 2s más 9 y la comparo con la forma estándar, puedo a simple vista concluir varias cosas. Uno, que omega n al cuadrado es igual a 9 y que por consiguiente esto conlleva a decir que la frecuencia natural no amortiguada es 3. Otro, y se puede ver aquí, ya que si esto es k por omega n cuadrado, si k por omega n cuadrado es igual a 9 y omega n cuadrado es 9, quiere decir que la ganancia estática es 1. Siguiendo entonces con la comparación de la forma estándar con la función de transferencia que estamos trabajando actualmente, entonces también mirando la función de transferencia se puede decir que ese 2 por zeta por omega n por s es igual a 2s. Entonces si comparamos este 2 y este 2 se cancelarían, obviamente la s, y nos quedaría que zeta por omega n sería igual a 1, ¿sí? Al comparar, decir que aquí tenemos que zeta por omega n debe ser 1 para que se cumpla que ese término sea 2s. De aquí concluimos entonces que el valor de zeta es igual a 1 sobre omega n, es decir, 1 sobre 3, porque omega n vale 3, y eso me da aproximadamente 0.33 más o menos. Entonces podemos decir otra cosa también, y es que el factor de atenuación, que es zeta por omega n, ese factor de atenuación entonces es 1, zeta por omega n, miren, 1. Y podemos decir entonces que la frecuencia omega d, que es la natural amortiguada, que es igual a omega n por la raíz de 1 menos zeta cuadrado. Entonces podemos ahí calcularla, ¿cierto? Omega n es 3 y aquí me quedaría raíz de 1 menos zeta al cuadrado, o sea, hablamos de 0.33 al cuadrado. Vamos a hacer ese cálculo. Sacamos aquí la calculadora. Hacemos el cálculo.
menos, vamos a calcular primero lo que está dentro de la raíz. Escribimos 0.33 al cuadrado, cerramos. A eso entonces le sacamos raíz y multiplicamos por 3. 2.83 aproximado. 2.83. Entonces ese omega d sería 2.83. Entonces, como ya habíamos visto, y por eso me pareció importante que ustedes conocieran la posición de los polos de acuerdo al valor de zeta, como estamos trabajando con un sistema subamortiguado, entonces recuerden que los polos están ubicados en menos zeta omega n, o sea menos sigma, más o menos j por omega n, raíz de 1 menos zeta cuadrado, o sea más o menos j por omega d. Entonces los polos de ese sistema que estamos tomando como ejemplo van a estar ubicados finalmente ¿dónde? Vamos a colocar aquí en rojo. Vamos a colocar aquí en rojo la posición de los polos. ¿Listo? Entonces los polos vendrían quedando en menos zeta omega n, que sería 1, porque recuerden que zeta por omega n nos dio 1, que es el mismo sigma, menos 1, más o menos j por omega d. Omega d nos dio 2.83. Esta es la posición de los polos que vamos a comprobar ahora en MATLAB. Entonces en MATLAB creamos el sistema. S cuadrado más 2S más 9 es ese sistema. Ahí está, 9 sobre S cuadrado más 2S más 9. Y hay una función que se llama pzmat. Que miremos la sintaxis, escribimos pzmat y escribimos dentro de un paréntesis el nombre de la función de transferencia, y eso me arroja la posición de los polos. Claro, todos observamos que este sistema que vemos acá no tiene ceros, porque arriba no hay polinomio en función de S. Eso quiere decir que solamente cuenta con ganancia y no hay ceros, pero sí tenemos dos polos complejos conjugados. Miremos la ubicación. Parte real, acá miramos la parte real, nos damos cuenta que está en menos 1, la parte real es menos 1, miren, que es precisamente lo que estábamos mirando acá. Y observen muy bien en la figura, aquí está un polo, mírenlo, un polo, y aquí está el otro polo, aquí. Vamos a ubicar aquí primero, observen las características, ¿cierto? Observen las características del sistema que se lo arroja el mismo MATLAB. Miren la ubicación del polo, menos 1, al darle clic sobre esta crucecita, sobre esta X, nos da estas características, menos 1, parte real, más 2.83. Efectivamente acabamos de comprobar que los cálculos están correctos. Menos 1 más 2.83 J, es decir, estamos hablando parte compleja, ¿no? J, por eso aquí la I, ¿no? 2.83 I. El otro pues es el espejo, es decir, menos 1 menos 2.83. Miren que aquí me bota el valor de zeta, ese damping es el valor de zeta. Y observen que es 0.33, como efectivamente lo habíamos calculado acá, 0.33. Y el otro valor que me arroja es el sobreimpulso, ese sí ya lo vamos a calcular. Y la frecuencia que me bota aquí, 3, es precisamente esta frecuencia natural no amortiguada. Entonces, con eso nos damos cuenta que todos los cálculos nos han salido correctos. ¿Cómo comprobamos que la ganancia es 1? Primero comprobamos el valor del sobreimpulso. En las diapositivas, en la diapositiva número 49, que les dejo en el entorno de conocimiento del curso, está cómo calcular el sobreimpulso. Aquí está. Cómo calcular el sobreimpulso.
Entonces multiplicamos 100 por el exponente Euler a la menos zeta por pi sobre, o sea, hay que hacer todo esto. Vamos a utilizar esta fórmula, miren. Lo que quiere decir que aquí tenemos raíz de 1 menos zeta cuadrado. Creo que eso ya lo tenemos calculado. Efectivamente, bueno, eso no. Borremos un poco acá. Borremos un poco acá. A ver. Anotemos aquí la fórmula para calcular el sobreimpulso. Aquí. El porcentaje de sobreimpulso es igual a ¿qué? Entonces 100 que multiplica a E a la menos zeta por pi. Escribimos aquí a la menos zeta por pi sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrada. Entonces vamos a ir haciéndolo en la calculadora rápidamente. Empecemos por 1 menos zeta cuadrado. Menos zeta, que es 0.33 al cuadrado, cerramos, sacamos raíz, es decir, abajo vamos a tener 0.94, es decir, este valor de acá es 0.94 aproximadamente, que nos arroja la calculadora. Zeta por pi, miremos cuánto es zeta por pi, simplemente 0.33, que vale zeta, multiplicado por pi, 1.04 aproximadamente. Entonces este valor es 1.04 aproximadamente, redondeando, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es dividir 1.04 sobre 0.94. Vamos a hacerlo en la calculadora. 1.04 dividido 0.94 me da 1.1, y como es e a la menos eso, ¿cierto? Todos sabemos que esto, todos conocemos por matemática básica que esto es equivalente a decir a 1 sobre e a la zeta por pi sobre la raíz de 1 menos zeta cuadrado. Es decir, el exponente negativo, recuerden que lo que hace es una inversión para que el exponente quede positivo. Entonces vamos a hacer este cálculo. Entonces ya tenemos la división, es decir, ya tenemos el exponente de e, vamos a elevarlo. Vamos a buscar e. Aquí está e a la x, entonces le damos e a la x. Este valor es que me arroja este e elevado al exponente pero positivo. Lo que tenemos es que calcular 1 sobre eso, entonces le damos 1 sobre x y me da 0.33. 0.33. Conclusión. Tenemos entonces que el porcentaje de sobreimpulso es igual a 100 por 0.33
y esto sencillamente me da un 33% aproximadamente. Comparemos con lo que me arrojó el MATLAB. Miren, porcentaje de sobreimpulso me da 32.9, que es muy cercano al 33% que me dio al hacer este cálculo a través de esta fórmula. Bien, miren, podemos calcular el tiempo pico con esta fórmula, el tiempo pico pi sobre omega d. Podemos hacerlo. Vamos a dejar solamente el valor de omega d. Entonces el tiempo pico es muy fácil calcularlo, ¿cierto? Muy fácil. Tiempo pico dice que es pi sobre omega d. Por lo tanto, pues el valor de pi es un valor constante y lo dividimos por omega d, que nos dio 2.83. Miremos cuánto da pi sobre eso. Pi dividido 2.83 me da 1.11. 1.11, es decir, 1.11 segundos sería el tiempo pico. Estamos hablando de la respuesta a un escalón unitario para un sistema de segundo orden subamortiguado, que es el que estamos trabajando. Y calculamos el tiempo de establecimiento. Miren, hay dos criterios, ¿no? Decía que cuando la señal cae en la banda del 2 o el 5%, dependiendo, entonces podemos calcular el tiempo de establecimiento. Vamos a calcularlo con el criterio del 5%. La fórmula es que el tiempo de establecimiento es igual a 3 sobre zeta por omega n. Pues todos sabemos que como zeta por omega n nos dio 1, pues eso queda muy fácil, 3 sobre 1, y esto me da 3 segundos. Quiere decir que este sistema, al aplicarle el escalón unitario, va a tener un sobreimpulso del 33%, un tiempo pico del 1.11 segundos y un tiempo de establecimiento aproximado de 3 segundos. ¿Cómo comprobamos eso? Pues sencillo. Ya vimos dónde están ubicados los polos. Ahora simplemente observemos la respuesta escalón a ese sistema. Aquí tenemos la respuesta escalón. Y como les comentaba en el video anterior de la dinámica de primer orden, siempre damos clic derecho, características, y aquí tenemos todos los parámetros. Tenemos respuesta pico, tiempo de establecimiento, clic derecho, ¿no? Características, tiempo de rizado y obviamente nuestro valor final. Vamos a dar clic izquierdo sobre cada uno de ellos. Bueno, nos dieron valores muy cercanos, como pueden ver, y el tiempo pico, observemos que es el tiempo pico, leamos, es el tiempo que transcurre entre el valor inicial de la señal, que generalmente es 0, hasta el máximo sobreimpulso, es decir, es lo que nos muestra aquí el MATLAB, que va desde 0 hasta cuando la señal de salida toma el máximo valor. Observen el tiempo que les está botando acá, 1.08 segundos. Lo calculado para nosotros fue aproximadamente 1.11 segundos, quiere decir son valores muy cercanos. Ahora, el tiempo de establecimiento, decíamos que hay dos formas, ¿no?
o con el criterio del 2% o con el criterio del 5%. Nosotros lo calculamos con el criterio del 5%, pero vamos a ver cuánto nos daría con el criterio del 2%. Pues sencillo. El criterio del 2% nos dice que el tiempo de establecimiento es igual a 4 sobre cita por omega n. Es decir, en este caso, y para este ejemplo, como cita por omega n es 1, entonces simplemente 4 segundos aproximadamente. Entonces efectivamente el MATLAB nos arroja un tiempo de establecimiento de 3.7 segundos, que es aproximado a estos 4 segundos. Lo que quiere decir que el MATLAB toma el criterio del 2%. O sea, cuando la señal, o sea, el valor final, como es un escalón unitario lo que se está aplicando a la entrada, entonces se supone que la respuesta va a dar también un escalón unitario. Ahora, ¿por qué tiene que dar el mismo valor de 1? Por la sencilla razón de que la ganancia de este sistema que estamos trabajando es 1. Recuerden, ya se borró aquí, pero la ganancia que teníamos era de 1. Como la ganancia es de 1, entonces la señal de salida ante una entrada de escalón va a tener la misma amplitud que tenga el escalón. Es decir, que si yo le meto un escalón a ese sistema que estamos trabajando como ejemplo, a este sistema, si yo le meto una señal escalón unitario, o sea de amplitud 1, la salida, como la ganancia es de 1, entonces la salida va a tener la misma amplitud, y lo pueden estar comprobando al mirar que el valor final de la salida es 1, es decir, la misma del escalón. Pero perfectamente también podemos decir que si yo le meto un escalón de amplitud 10, entonces la señal de salida va a tener una amplitud también de 10. Si por ejemplo este sistema tuviera una ganancia de 2, entonces duplicaría toda la amplitud que yo le meta a la entrada. Si yo le meto un escalón unitario, saldría una amplitud de 2. Si le metería un escalón con una amplitud de 10, entonces saldría la señal de salida con una amplitud de 20. Si la ganancia fuera de 2, pero este no es el caso. En este caso es la ganancia de 1, aquí lo podemos ver. Tiempo de subida 0.45 segundos. No está la fórmula aquí, los invito a que la consulten, el tiempo de subida. Y finalmente el sobreimpulso que nos regaló esta fórmula nos dice que hay un sobreimpulso del 33%. ¿Eso qué quiere decir? Como yo estoy metiendo una amplitud de 1, el 33% de sobreimpulso me indica que la señal va a tener, o va a llegar, la señal de salida va a llegar a un punto que es el 33% por encima de la amplitud del escalón. Obviamente, si yo tomo la amplitud del escalón, que es 1, el 33% de 1, pues es 0.33. Entonces aquí se puede ver claramente que la señal llega hasta un pico con una amplitud de 1.1, obsérvenlo, 1.33. Esto quiere decir que el sobreimpulso es del 33%, como efectivamente nos dieron los cálculos. Entonces aquí estamos comprobando toda la teoría de estas fórmulas con la simulación en el MATLAB. Observen lo que dice ahí. Si ustedes quieren meter un escalón con diferente amplitud, que no sea unitario solamente, entonces si por ejemplo quieren ingresar un escalón de amplitud 10, entonces simplemente lo que deben hacer es utilizar la misma sintaxis para el escalón, pero el valor de la amplitud, que en este caso sería 10, lo multiplican por el nombre de la función de transferencia. Obsérvenlo ahí. Observen la respuesta, miren. Y observen cuál es el valor final. Miren, valor final 10. Eso sigue comprobando que la ganancia del sistema sigue siendo 1.
Le metí un escalón de amplitud 10, salió una señal de amplitud 10. Entonces sigue siendo la ganancia de 1. Y si se dan cuenta, el sobreimpulso sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque el sobreimpulso aquí me arroja un 32.9%. Sigue siendo el 33%. Y el tiempo de subida, perdón, el tiempo pico sigue siendo 1.11 segundos. Miren, aquí sí nos dio a exactico. Observe que conserva todas las características. Miren el tiempo de establecimiento, los mismos 3.7 segundos. Y observen el tiempo de subida, que son los mismos 0.45 segundos. Todas las características se conservan. Solo que la ganancia, solo que el escalón ahora es de amplitud 10. Y por ende el valor final de la salida va a ser 10 por tener una ganancia de 1. Pero todos los demás parámetros se conservan. Con eso creo que hemos ya profundizado suficiente sobre los sistemas subamortiguados, es decir, aquellos en donde el factor de amortiguamiento zeta es igual o está en un valor entre 0 y 1. En este caso, 0.33. Bien. Tenemos los otros sistemas, el que viene sin amortiguación, el que viene críticamente amortiguado y el sobreamortiguado. Vamos simplemente a escribir en el MATLAB, ¿cierto? A escribir en el MATLAB cada uno de esos sistemas. Empecemos por el sin amortiguación, que es simplemente 9 sobre s cuadrado más 9. 9 sobre s cuadrado más 9, lo que hace que sobre acá esto. Ojo como se escribe, ¿no? 9 es el numerador y abajo es s cuadrado más 9, pero como falta el término de s, se le coloca 0. Ahí está. Miremos dónde están ubicados los polos de ese sistema. Miremos dónde están ubicados los polos, miren. ¿Dónde están? Parte real 0. Parte imaginaria están ubicados sobre todo el eje imaginario, vean, ahí está. Mire, tiene parte real 0 y tiene un polo complejo 3J, lo que quiere decir que este va a ser menos 3J sobre impulso del 100% y la frecuencia pues sigue siendo la misma, 3 radianes por segundo. ¿De dónde sale ese 3i? Pues ya lo habíamos visto, ¿cierto? Ya habíamos visto que simplemente las magnitudes de esos polos iban a estar en j omega n y menos j omega n, es decir, omega n, recuerden lo que nos dio omega n. Omega n, ¿cuánto nos dio? Nos dio 3. Omega n es 3. Por lo tanto, los polos van a estar en más 3 y menos 3, como nos dice aquí la diapositiva, más 3 y menos 3, y como efectivamente nos está mostrando el MATLAB, más 3, menos 3, parte real 0. Sigue mostrando la misma omega n y un sobreimpulso del 100%. Ahora, ¿cómo es la respuesta de ese sistema ante un escalón? Ahí está, la respuesta del sistema ante un escalón. Vamos a ampliar acá y ahí se puede ver que es una respuesta oscilatoria permanente, es decir, sin amortiguación, como lo indicaba la diapositiva. Listo. Miremos el otro sistema rápidamente, el que es crítica. Bueno, miremos el de zeta mayor a 1, porque el de zeta igual a 1 es prácticamente, es muy parecido, digamos, la respuesta. Entonces, 9 sobre s cuadrado más 9s más 9, vamos a meter eso al MATLAB. 9 sobre s cuadrado más 2s más 9, más 9s más 9, perdón, aquí sería más, ahí está,
9 sobre s cuadrado más 9s más 9. Miremos dónde están los polos. ¿Qué nos dice la diapositiva? La diapositiva nos dice que un sistema sobreamortiguado donde zeta es mayor a 1 me da los polos en esta configuración, ¿no? Menos zeta omega n más omega n por raíz de raíz cuadrada por raíz de zeta cuadrado menos 1. Eso sí nos faltó calcularlo acá, ¿sí? Entonces simplemente ustedes lo comprueban en su computador, en su MATLAB. Y lo que quiero que miren es que los dos polos solamente tienen parte real. Están ubicados uno en menos 7.85 y el otro en menos 1.15. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice la diapositiva? Son dos polos con parte real negativa sin parte compleja. Ahí están. Ahí estamos comprobando que eso. Efectivamente los dos polos tienen solo parte real negativa. Y finalmente miremos la respuesta a escalón de ese sistema. Ahí está. Ahí se puede observar que es una respuesta sobreamortiguada, que llega hasta 1, porque ya, como lo dijimos, la ganancia es de 1. Es decir, si uno mira la fórmula de la función de transferencia, vemos que la ganancia también efectivamente es 1. Ahí está el sistema sobreamortiguado. Y aquí está la respuesta en el tiempo. Bueno.